Te damos la bienvenida al canal de Matrimonios Victoriosos. Conoce el curso de Fundamentos de Impacto para tener un matrimonio victorioso. Creado por el pastor Luis Palacios, escritor del libro Cómo tener un matrimonio victorioso. Diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores en su caminar han tenido experiencias maravillosas y difíciles, como enfrentar la separación. Gracias a Dios, restaurados completamente como persona, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron con la guía del Espíritu Santo valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlo con usted mediante cursos, seminarios, conferencias y convivencias, etc. Con nosotros, el conferencista internacional Luis Palacios. Bienvenidos a la clase de la semana número 6, el perdón como estilo de vida. Hoy en día se habla mucho del perdón, pero la verdad es que solo se habla. Pero como dice el dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hoy vamos a aprender que si queremos matrimonios victoriosos, necesitamos saber del perdón. Necesitamos perdonar. Pero perdonar de manera integral como lo habla la Sagrada Escritura, no como lo habla la cultura popular. La cultura popular hoy en día está montada sobre lo opuesto al perdón. Las películas, las telenovelas, los libros, los comentaristas de la televisión, absolutamente todos, la gran mayoría se despliega sobre la venganza, la intriga, el odio, la deslealtad, la mentira. Pero hoy vamos a aprender que el perdón es vida. El perdón es salud, el perdón es paz, prosperidad, bienestar, calidad de vida. Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El perdón es vida y vida en abundancia. Hoy en día el hombre no está perdonando conforme el perdón de Dios. Siempre está sacando razones para justificar su falta de perdón. Frases como, nunca voy a perdonar a esa persona. Siempre lo voy a odiar. Nunca voy a olvidar lo que me hizo. Usted no sabe lo que me sucedió. Usted no sabe lo que me hizo. Tengo el derecho a estar enfadado. Tengo el derecho a estar molesto con esa persona. No lo voy a perdonar. No voy a perdonar jamás. Y las personas lo dicen, lo repiten, se lo creen y lo cumplen. Y viven estresados a causa de esto. Porque la falta de perdón, el odio, la amargura, el deseo de venganza, produce estrés en la persona. Viven estresados. Es que aflora hasta envidia, porque están diciendo, ¿por qué le tiene que ir bien si es que me las tiene que pagar? Y ese estrés hace que el cuerpo esté combatiendo el estrés. Dios dotó al cuerpo de un sistema inmunológico. Las células, cada una de las células tiene un sistema inmunológico. Ellas desechan lo que no les sirve, lo que no les conviene, lo que no constituye su organismo. El cuerpo humano está desechando todo lo que no le conviene. Pero cuando una esposa, cuando un esposo no perdona, está resentido, tiene odio, tiene amargura, tiene deseo de venganza, entonces está estresado. Y cuando su cuerpo está estresado, entonces el cuerpo empieza a vivir para combatir el estrés. Despierta en la mañana y el cuerpo a combatir el estrés. Durante el día el cuerpo a combatir el estrés. Va a dormir y el cuerpo combatiendo el estrés. Y entonces el organismo humano no puede combatir aquello que es nocivo, no puede sacar aquello que es nocivo del cuerpo. Y eso que es nocivo en el cuerpo, entonces se queda ahí y es lo que produce las enfermedades. La falta de perdón, la amargura, el odio, el deseo de venganza, constituyen el origen de muchas enfermedades. Los médicos, científicos e investigadores han encontrado pruebas concluyentes acerca de que existe una conexión muy estrecha entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Si el organismo, si el cuerpo está dedicado a combatir el estrés, entonces el sistema inmunológico funciona eficientemente. El cuerpo está combatiendo el estrés y como resultado su cuerpo no tiene la capacidad para atacar infecciones y enfermedades y darse calidad de vida. Esta conferencia, como todas las demás, lo hacemos junto con mi esposa con autoridad, porque fue precisamente la falta de perdón la causa de nuestra separación. Fue la falta de perdón lo que trató de destruir nuestra vida,
lo que trató de dañar nuestro matrimonio y lo que trató de impactar negativamente a nuestros hijos. Les voy a referir algo que escribí en Oh Dios, mi matrimonio se derrumba, donde describo gran parte de nuestro testimonio. Les comenté que en una oportunidad hice un ayuno prolongado. Llevábamos varios años de separados con mi esposa. Yo había perdido un poco las fuerzas para clamar por la restauración de mi matrimonio, pero sí quería tener un matrimonio organizado. Y me fui a hacer un ayuno y me fui a pedirle al Señor. Ya no le pedía por la restauración del matrimonio. Le había pedido tanto, había orado tanto, había ayunado tanto, que como que ya no pedía por la restauración del matrimonio. Pedía porque yo quería tener un matrimonio organizado. Mi clamor durante el ayuno fue: Señor, yo quiero tener un matrimonio organizado. Y como última alternativa, decidí que después de este ayuno vendría a hablar con mi esposa. Les voy a referir cómo fueron los hechos. Una vez terminé el ayuno, cuando regresé a Bogotá, dejé pasar unos días mientras recuperaba mi peso normal y el color de mi piel. Después llamé a Yanecita por teléfono. Ella se sorprendió mucho, porque hacía bastante tiempo que yo había dejado de llamarla. Ni siquiera sabía su número de teléfono. Tuve que averiguarlo. Le dije que me agradaría si pudiéramos hablar, y ella accedió. Nos pusimos una cita en una de las entradas al centro comercial denominado Hacienda Santa Bárbara, un centro comercial con diseño colonial situado al norte de Bogotá. Ella salió a la hora indicada. Yo la observaba desde el otro lado de la avenida, desde un altillo. Cuando la vi venir, la conocí de lejos. Era inconfundible. Estoy seguro que otras personas no la hubieran reconocido, pero yo la conocía. Era ella. Aún conservaba su abundante y cuidada con esmero cabellera. Vestía una falda. Era una falda escocesa y una blusa oscura que armonizaba perfectamente con el color de la falda y la cartera. ¡Qué bonita se veía! Y aún se ve. Pero lo que más me agradó fue su caminar. Era el mismo caminar de siempre, el ritmo al andar del que me había enamorado cuando yo la iba a encontrar a la salida del colegio, cuando ella apenas tenía 16 años, solo que en esa época era menos presurosa. Ahora lucía más enérgica, más decidida. En realidad no caminaba, era como una danza, pero tampoco era danza. Era algo así como una compasada marcha, un paso armónico, firme y atractivamente rítmico, con un suave vaivén que hacía que su cuerpo se moviera al marchar de un lado para el otro con avance longitudinal, recio y garboso. Allí estaba yo, sintiendo por ella el mismo amor que tantas otras veces había sentido. Estaba un poco nervioso. Lucía tan jovencita, tan juiciosa, tan señora. Su falda no estaba muy arriba de la rodilla, ni muy larga. Su blusa impecable, elegante, pero noble y suficientemente sobria. Ella siempre vistió pudorosamente a pesar de nuestra separación. Me palpitaba más fuerte el corazón, me sobaban las manos. No sé qué cara hice cuando nos encontramos frente a frente, cara a cara, pero lo que sí recuerdo es que ella estaba muy bonita, receptiva y amable. La invité a comer algo. Ella aceptó. Entonces la llevé a un lugar que sabía le agradaría. El sitio era muy apropiado para mi propósito, pedirle perdón. El lugar tenía 2 niveles, plantas naturales y muy bien decorado con cerámicas, maderas y pinturas. Ordenamos la comida y mientras nos servían aproveché para decirle: Yanecita, todo lo que tengo para decirles es que quiero que me perdones. Pero yo no había acabado de expresarme cuando me llevé una estremecedora sorpresa. Inmediatamente pronuncié la palabra perdón, todo cambió. Su expresión facial se transformó. Su semblante se transfiguró, arrugó la frente, los entornos de sus iris se enrojecieron y se airaron. Su rostro se llenó de odio y resentimiento. Apretó la boca comprimiendo los labios de arriba contra los de abajo. Me miró directo a los ojos llena de rencor, henchida de odio y venganza, y me dijo al tiempo que de sus lagrimares brotaba un llanto furioso: no me hable de eso. Todo lo que usted me ha hecho parece que me lo acabara de hacer ahora. ¿Para eso me llamó? Fue un instante muy difícil y delicado. La situación muy dramática y definitiva. Ella tomó su cartera y su chaqueta para irse. Entonces tuve que pararme y rogarle que se detuviera, diciéndole que hablaríamos de otros temas que necesitábamos acordar. Le dije: está bien, no hablaremos de eso, hablaremos de los niños y de otros asuntos que precisamos concertar. Y no le pude volver a hablar más del tema. Ella no me podía perdonar. Yo la amaba. En realidad, yo nunca había dejado de amarla. Ella me amaba. Yo sabía que también me amaba. Por otra parte, ella me necesitaba. Yo sabía muy bien que ella precisaba de mí. Yo me había enterado de que económicamente no está muy bien,
que había perdido todo el dinero que había llevado cuando me dejó. Pero qué horrible, no podía perdonarme. Habían pasado varios años desde que se había ido la primera vez. Me había dejado por el mismo motivo, la falta de perdón. Y ahora estaba intacta esa misma actitud. Habían sucedido muchas cosas. Y aunque ahora ella me necesitaba, pues ella no tenía a nadie más que a mí. Por supuesto que no faltaron interesados que la pretendieran, ya que es muy atractiva y emprendedora. Pero Dios la preservó y ahora ahí estaba yo y ahí estaba ella. Yo le pedía perdón, perdón sincero, y aunque a estas alturas de la vida ella sabía que yo realmente había cambiado, que en realidad era diferente, aún así no quería perdonarme. Nosotros habíamos envejecido un poco más, pero la falta de perdón estaba incólume. La falta de perdón que nos había robado buena parte de los mejores tiempos de nuestras vidas estaba entera. Esa falta de perdón que nos llevó a desaprovechar oportunidades, perder dinero, ahí estaba campante. La falta de perdón por la que mis hijos habían dejado de disfrutar integralmente a sus padres, ahí estaba radiante. La falta de perdón por lo que habíamos perdido nuestros mejores años hasta esa fecha vividos, estaba indemne. En verdad, se perdieron los días, se perdieron las noches, se sumaron los cánticos y los apasionamientos. Se habían perdido momentos sublimes, pero la falta de perdón estaba intacta. Fue muy decepcionante para mí aquella tarde. Sin embargo, esta actitud no perdonadora, evidente en mi esposa, nos llevó a los dos a una nueva dimensión del amor y a unas nuevas vivencias en nuestra relación marital, relación que Dios se encargó de perfeccionar más adelante. De una cosa estoy seguro, y es que Dios había escuchado mi clamor. Él había visto mi ayuno, mi oración, y había asumido desde ese momento un estricto control de la situación. Él había determinado desde tiempo atrás ayudarnos, ayuda que se evidenció completamente pocos meses después. Lo que más daña una bonita y estable relación de pareja es el orgullo y la falta de perdón. En una oportunidad, una joven que había sido abusada por el padrastro le insistía al consejero: ¿y tengo que perdonar a mi padrastro, que me amargó la vida por 15 años? El consejero le dijo: sí, tú tienes que perdonar a tu padrastro para que no continúe amargándote por 15 años más. Dios sabe que el hombre tiene la tendencia a no perdonar, y precisamente por ello fue que nos dio la orden de perdonar. Cuando Cristo nos enseñó a orar, nos dio un modelo de oración, y en este modelo una de las condiciones es que debemos perdonar. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Aquí el Señor Jesucristo es claro en decirnos que Dios nos perdona en la medida en que nosotros perdonemos a nuestros deudores. Tú perdonas totalmente a tus deudores y Dios te perdona totalmente. Tú no perdonas a tus deudores y Dios no te perdona. Tú perdonas un poquito a tus deudores, Dios te perdona un poquito. Dios es el alfarero y necesita tierra blanda, mansa, que se deje moldear, que aprenda a ser sensible a su voz. Un corazón que no perdona es tierra rocosa. Los habitantes de la China que fabrican cerámicas de renombre empiezan a pisar la tierra a 2 y hasta 3 generaciones anteriores para hacer las finas porcelanas que elaboran. Para lograr obtener una pieza fina se requiere tierra suave, fácil de moldear, tierra manejable, dúctil, esposos y esposas que perdonan. Perdonar no es una sugerencia, es una orden. Lo que sucede es que muchos creen que perdonar es permitir que los sigan ofendiendo, y no se trata de eso. Si tú hospedaste a una persona y fue irrespetuosa en tu casa, y fue hasta un peligro para tus hijos, no tienes que volverla a hospedar. Perdonar no se trata de la necesidad de permitir que te vuelvan a hacer daño. Si prestaste el carro a un amigo y fue y se embriagó, chocó el carro, el hecho de perdonar no significa que tengas que volver a prestarle el vehículo. El perdonar no es permitir que los sigan ofendiendo. El perdonar es otorgar total indulgencia, sin pedir nada a cambio por una ofensa. El perdonar es renunciar gratuitamente a toda reclamación. Un matrimonio
para que sea victorioso, debe fundamentarse en el perdón como estilo de vida. Bien dice la palabra de Dios en Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. Y dice la palabra de Dios que no debemos vengarnos nosotros mismos, sino que debemos dar lugar a la ira de Dios. La venganza es de Dios. Nuestra venganza es imperfecta, y nuestra venganza es imperfecta porque nuestra justicia es imperfecta. Dice el libro de Isaías en 64:6 que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestra justicia es imperfecta. Entonces eso hace que nuestra venganza sea imperfecta. Por eso dice la Sagrada Escritura en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tenemos que dejar la venganza al Señor. Y la Biblia nos habla un poco cómo es esa venganza. Si vamos a Mateo 5:22, dice así, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo, tremendo, tremendo. Por solo enojarse, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, por solo enojarse, aquí dice con su hermano, nuestra esposa es nuestra hermana, por solo enojarte con tu esposa, por solo enojarte con tu esposo, ya eres culpable de juicio. Ya hay una citación para ir al juzgado, ya hay una citación para ir a la corte, ya eres culpable de juicio por solo enojarte. Un día llegó el esposo enojado, solo por llegar enojado, ya es culpable de juicio. Un día llegaste y la esposa está enojada. Por el hecho de solo estar enojada, ya es culpable de juicio. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, contra su esposa, contra su esposo, será culpable de juicio. ¿Y qué sucede si hay algo más? Porque muchas veces no solamente estamos enojados. Sigue diciendo la palabra. Y cualquiera que diga necio a su esposo o a su esposa será culpable ante el concilio. Si ya te pasaste del enojo y dices alguna palabra como necio, necia, ya, por ese hecho ya es culpable. Ya va a haber una sentencia contra ti porque ya eres culpable de juicio. Por solo decir una palabra manifestando tu enojo. ¿Y qué pasa si sucede algo más? Si esa palabra es un poco más fuerte, si esa palabra es una maldición, terrible, porque sigue diciendo la palabra de Dios, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si te pasaste, si declaraste una maldición, ya hay una sentencia para ti, ya hay una sentencia para el que lo hizo. Ahora, muchos esposos, muchas esposas no solamente dicen necio y no solamente dicen fatuo, se dicen palabras mucho más fuertes. Entonces la sentencia ¿cuál es? El infierno. Cuando habla aquí expuesto se refiere a estar expuesto, así como se exponen los pollos en un asadero, habla de ese tipo de exposición, estar expuesto, o sea, ya, por ese hecho, ya va a ser expuesto al infierno de fuego. Es tremendo, no es jugando, no es que llegó enojado y ya no pasó nada, o estaba enojada y ya no pasó nada, no, la Biblia es clara y muchas veces leemos esto de corrido y no nos damos cuenta que es un asunto muy delicado. Por solo enojarse, por decir palabras como necio, como fatuo, terrible para los que hacen cosas peores. Yo fui uno de esos insensatos, yo fui uno de esos. Gloria a Dios, por la sangre de Cristo he sido perdonado. Y es precisamente esta la razón por la cual no tienes que vengarte. Ya hay una sentencia contra tu cónyuge. Ya hay una sentencia contra el esposo o contra la esposa que dijo palabras ofensivas. No tienes que vengarte. Jesucristo no tenía que vengarse contra los que lo maltrataban, los que lo insultaban, los que lo calumniaban, los que decían vituperios. Ya había una sentencia para ellos. Sentencia que se evidenció 70 años después, cuando Jerusalén fue tomada por los romanos y no quedó piedra sobre piedra. Todo, absolutamente todo fue destruido. Lo que hoy llamamos el muro de los lamentos, eso no era un muro del templo. El templo fue totalmente destruido. Lo que hoy llaman el muro de los lamentos era un muro de contención, pero el templo fue totalmente destruido. Los habitantes pasados a espada. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos pasados a espada. Jesucristo no tenía que vengarse, ya había una sentencia contra ellos. Por eso el Señor lo único que decía es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es lo que tú tienes que hacer cuando tu cónyuge te ofende, cuando tu cónyuge te calumnia, cuando tu cónyuge te dice palabras, ya hay una sentencia contra él. Está en la palabra, lo acabamos de leer. No necesitas vengarte de él.
porque lo que hay contra él es superior a cualquier venganza que tú puedas tomar. Lo que tienes que hacer es decir, Padre, ten misericordia de él, ten misericordia de ella, Padre, ten misericordia de mi casa, porque lo que suceda con él va a repercutir contra ti. Lo que suceda contra ella por haber proferido una palabra, o por haber actuado de una u otra manera, o por haber calumniado, o por haberte juzgado, o por haber murmurado, lo que hay es una sentencia. Acordémonos que somos una sola carne junto con nuestro cónyuge. Lo que venga contra ella viene también contra el esposo. Lo que venga contra el esposo viene también contra la esposa y contra los hijos, contra la familia. Por eso lo único que tenemos que hacer es, Padre, perdónalo, o Padre, perdónala, porque no sabe lo que hace. Veamos ahora, a la luz de la Sagrada Escritura, qué pasa si no perdonas a tu esposo o a tu esposa. Porque existen muchas personas que dicen, yo no quiero perdonar, yo no me dejo, lo que me hizo no se me olvida. Y aún las canciones. La mayor parte de las canciones hablan de esto, de no perdonar, de la venganza. Pero lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 6:15 es, mas si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y aplicado a nosotros, quienes queremos matrimonios victoriosos, diría así, mas si tú no perdonas a tu cónyuge sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Tremendo! Si no perdonas a tu cónyuge, Dios no te perdona. Es clara la Sagrada Escritura. Mas si no perdonas a tu cónyuge sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonamos a nuestro cónyuge, Dios no nos perdona. Si las esposas no perdonan al esposo, Dios no las perdona. Si el esposo no perdona a la esposa, Dios no lo perdona a él. Quien no perdona se hace mucho daño. Está orando como si el ofendido se tomara un veneno para que se muriera el ofensor. ¿Y por qué se hace daño? Porque permanece estresado. Y porque al permanecer estresado, su cuerpo está combatiendo el estrés y no combate las enfermedades, no combate los males, no combate lo que es nocivo para el cuerpo. Por eso decimos que quien no perdona está obrando como si el ofendido se tomara un veneno para que se muera el ofensor. Hemos estudiado que hay muchas bendiciones en la Sagrada Escritura para nosotros, para los esposos, para las esposas. Pero si no perdona, no tiene acceso a las bendiciones. No va a poder obtenerlas. ¿Por qué? Porque si no perdona, Dios no lo perdona. Miremos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del perdón. Está en Mateo 18, 23 al 35. Dice así la Sagrada Escritura. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Dice aquí, de todo corazón. Tenemos que perdonar de todo corazón. Para que Dios nos perdone todas las ofensas, tenemos que perdonar de todo corazón. Es un mandamiento del Señor Jesucristo. De este tiempo, de la dispensación de la gracia. Todo nos fue dado por gracia, todo. La reconciliación con Dios, las bendiciones, la sanidad, el perdón de las maldiciones, la herencia, el Espíritu Santo, todo nos fue dado por gracia. Pero hay un requisito. El Señor Jesucristo dice que hay un requisito y es perdonar. Y nos dice que cuando oremos tenemos que antes de orar, perdonar. Porque entonces, ¿para qué oramos? Si Dios no nos perdona, no va a escuchar nuestras oraciones. Para que Dios escuche nuestra oración, previo requisito, perdonar. Dice así la palabra de Dios en Mateo 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Es requisito, antes de orar, perdonar. Porque si oras sin haber perdonado, esa oración no va a fluir en la presencia de Dios. Dios no va a ver tu oración. Dice la palabra en Isaías que Él oculta su rostro para no ver. Necesitamos perdonar. Si quieres que Dios te escuche tu oración, tienes que perdonar. Hay muchas personas por ahí que no han perdonado, pero uno las ve orando. Pues quiero decirles que a la luz de la Sagrada Escritura, sus oraciones están retenidas. Están ahí, retenidas, hasta que perdones. Cuando perdones, entonces vienen las bendiciones. Viene la respuesta a tu petición. Pero mientras no perdones, está retenida la respuesta. Y para los ofensores también habla la Biblia. Si eres el ofensor, pide perdón lo más pronto posible. Ya vimos que en Mateo 5:22 dice que por solo enojarnos. Entonces, si fuiste el ofensor, tienes que pedir perdón. Tienes que reconciliarte con tu esposa, con tu esposo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 5:23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta la ofrenda. Tremendo también, tremendo. Si vas a hacer una ofrenda para que Dios bendiga tus negocios, para que Dios bendiga tu profesión, para que Dios te bendiga económicamente, para que Dios bendiga tu alacena, para que Dios bendiga tu nevera. Cuando vas a hacer una ofrenda, si te acuerdas que tu esposa tiene algo contra ti, o si te acuerdas que tu esposo tiene algo contra ti, dice la palabra de Dios, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu esposa o con tu esposo y entonces ven y presenta la ofrenda. El Señor no va a recibir tu ofrenda si has ofendido a tu esposa o si has ofendido a tu esposo. Es la palabra de Dios. Aquí no lo está diciendo el predicador, lo está diciendo el Espíritu Santo, quien está revelando en este momento la palabra de Dios, la está trayendo para que hagamos conforme en ella está escrito. Porque si meditamos en ella y hacemos conforme en ella está escrito, entonces nos va a ir bien. Entonces vamos a tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices y estables. Lo que sucede es que el ser humano siempre estamos juzgando a los demás por lo que nos hicieron, pero nos juzgamos a nosotros mismos por las buenas intenciones. Queremos juicio y castigo para los otros, pero para nosotros pedimos misericordia. ¿Y cuántas veces debo perdonar a mi esposo o a mi esposa? La palabra de Dios también nos enseña. El Señor les hablaba tanto del perdón a los discípulos que Pedro en una oportunidad fue a preguntarle acerca del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi esposo o a mi esposa? El Señor dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que significa siempre. El Señor quiere que perdonemos siempre, siempre. Yo sé que alguien puede decir, pero es que no sabe lo que me hizo. El Señor dice siempre, siempre. Otro puede decir, pero es que no la conoce. Pero también el Señor dice siempre, siempre. Mediante el perdón podemos romper maldiciones y enfermedades generacionales, ser libres para tener matrimonios victoriosos, sólidos, santos, restaurados. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor no guarda rencor. No tiene que haber rencor en nuestro lecho. No tiene que haber rencor dentro de nuestro matrimonio. No tiene que haber rencor dentro de las relaciones de pareja. No tiene que haber rencor dentro de las familias, en los hogares. ¿Por qué? Porque el perfecto amor no guarda rencor. No podemos tener una estadística de las ofensas. Cada ofensa debe tratarse como nueva, como si no hubiera existido una anterior. Por eso hoy, hermanos, les insisto, junto con mi esposa les insistimos, para tener matrimonios victoriosos, familias triunfantes, felices y estables, es necesario tener el perdón como estilo de vida. ¿Y cómo saber si he perdonado? A nosotros nos sucedía con mi esposa. El primero en aprender sobre el perdón fui yo. Y entonces venía una ofensa y yo la perdonaba. Pero venía otra y venía otra. Y a veces eran tan seguidas las ofensas que yo no sabía si había perdonado la anterior o no, como que estaba confundido. Y entonces entendí por el Espíritu Santo que yo sabría si había perdonado, si iba a estar dispuesto a hacerle un favor a mi esposa si ella lo necesitaba. Y entonces cuando ella me pedía un favor, yo lo hacía con mucho gusto, porque entendía que esa era la prueba que yo había perdonado. Y este paso me llevó a otro, al de devolver bien por mal. Ya no solamente estaba dispuesto a hacer un bien,
sino que si yo veía la oportunidad de servir, de hacer un bien, entonces devolvía bien por mal. Necesitamos entrar en esta cultura del perdón, el perdón como estilo de vida, porque el perdón es vida, es salud, es paz, es prosperidad, es bienestar, es calidad de vida, es vida y vida en abundancia. Hice un pequeño resumen de lo que le sucede al cónyuge que no perdona. Lo primero es que cae en tormento. Quien no perdona es entregado a los atormentadores del alma y del cuerpo. Vimos en el pasaje de San Mateo, capítulo 18, que este siervo que no perdonó fue entregado a atormentadores. Quienes no perdonan son entregados a atormentadores. Generalmente las enfermedades más crueles de la vida de los esposos y las esposas comienza con el odio hacia el esposo o hacia la esposa, motivado por la falta de perdón. Hay muchos testimonios. Encontré uno en el ministerio de Carlos Anaconda, una mujer que a los 12 años tiene que salir de su casa y empieza a aventurar. Es abusada, termina en prostitución, tiene una niña. Con el paso del tiempo consiguió un hombre, se casó con ella, un agente de la policía, tuvieron 2 hijos y en cierta oportunidad ella se da cuenta que el esposo tiene otra mujer y ella se empieza a llenar de odio, de falta de perdón, de resentimiento, de ira. Trató de matar al esposo varias veces, en 2 oportunidades lo alcanzó a cortar, pero se empieza a enfermar. Finalmente su cara se deformó, su columna se deformó, un pie no le obedecía, caminaba torcida y mentalmente estaba muy mal. Los médicos dijeron que tenían que llevarla al manicomio, pero ella escuchó la radio, que había una campaña de Carlos Anaconda muy cerca donde ella vivía. Nadie quiso acompañarla, pero ella como pudo se las arregló para ir y pudo llegar. Y allí la ministraron, y allí la ubicaron en un grupo especial con personas quienes necesitaban aprender a perdonar. Y ella aprendió del perdón, la necesidad de perdonar. Luego la llevaron al servicio y allí la ministraron. Y cuando la ministraron, cuando Carlos Anaconda la ministró, esta mujer fue libre. Su columna, sus piernas, su cara, todo volvió a la normalidad. Regresó a la casa sana. Tanto impactó a su esposo que con el paso de los días su esposo se convirtió. Y esta mujer entusiasmada de ver los efectos de lo que hace la falta de perdón, ella perdonó a la mujer con la que estaba saliendo su esposo. Y el impacto fue tanto que esa mujer también se convirtió al Señor. Y hoy en día esta familia sirve en el ministerio de Carlos Anaconda. Muchas enfermedades vienen a las personas a causa de la falta de perdón. La falta de perdón también neutraliza y anula las oraciones que dirigimos a Dios. Vamos a orar, pero si no hemos perdonado, la oración nos sube a la presencia de Dios. Mateo 5:23. La falta de perdón obstaculiza la fluidez de las finanzas. También está en Mateo 5:23, porque dice, deja ahí tu ofrenda. Si alguien tiene algo contra ti, si tu esposo tiene algo contra ti, si tu esposa tiene algo contra ti, deja ahí. ¿Para qué presenta la ofrenda? Déjala ahí. Vaya, reconcíliese primero y luego venga y presente su ofrenda. El cónyuge que no perdona no puede reclamar a su favor cuando se presente su adversario. Dice el Salmo 20, versículo del 1 al 3, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Pero un cónyuge que no perdona no tiene derecho a esto. Dios no se va a acordar de él el día del conflicto. No puede reclamar, no puede pedir ayuda, no puede pedir que Dios lo sostenga, no puede pedir que Dios haga memoria de sus ofrendas. No puede pedir que Dios acepte su holocausto. También dice la Biblia que a un cónyuge que no perdona no puede recibir la gracia de Dios. Hebreos 12:5. De igual forma dice en Mateo 5:22 que a un cónyuge que no perdona a su esposa o a su esposo se expone al infierno de fuego. Está desobedeciendo, está en pecado. Es un obstinado a no perdonar. Su pecado es equivalente a la idolatría. La Biblia dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15:23. Una persona que no perdone está obstinada a no perdonar. Su pecado le es como ídolos. Es abominable delante de la presencia de Dios. Un cónyuge que no perdona no puede pasar a donde están dando las bendiciones, donde están repartiendo la herencia, porque el perdón es como un puente
por el cual se transita para ir al punto donde se encuentra la respuesta a las promesas, donde se encuentra el cumplimiento de los pactos, donde se encuentran las bendiciones. Ahora bien, hay quienes aparentemente perdonaron, pero se van guardando las ofensas. Pero estas personas también están entregando su matrimonio en manos de verdugos. Y cuando vienen las bendiciones del cielo, salen los verdugos y la retienen. En algunos el perdón es muy superficial. La Biblia dice que tiene que ser de todo corazón. En el pasaje que leímos del siervo malvado dice que tiene que ser de todo corazón. Pero en algunos el perdón es muy superficial. Hablan con dureza, con ira, con despotismo, contestan con sarcasmo y van agrandando la herida y comienzan a distanciarse y distanciarse. Y por supuesto, también este tipo de esposos o esposas son echados a la cárcel y ahí vienen los grandes problemas. El perdono pero no olvido no es perdón, porque la Biblia dice que de todo corazón, si no perdonáis de todo corazón, el perdono pero no olvido hace que continuemos atados a las maldiciones e impide las bendiciones y no somos perdonados. En consecuencia seremos medidos con la vara que hemos medido. No podemos guardar enojo. Nos podemos enojar, pero no podemos conservar el enojo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:26, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo sostenido es una de las causas de divorcio, uno de los mayores enemigos del matrimonio. El airarse en sí no es pecado, pero no se debe mantener de un día para otro, porque brota frustración, brota ansiedad, ofensa, venganza, desdicha, temor y amargura. Por eso dice la palabra de Dios, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Los esposos y las esposas que queremos un matrimonio victorioso, debemos ser tardos para airarnos. Y dice también la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura hace que la persona piensa que tiene la razón, que se trata de un caso especial, que puede vengarse, que quien le ha ofendido la tiene que pagar, o que quien la ha ofendido no merece el perdón, y se vuelven duros de corazón, y empiezan a afectar a todos los que están a su alrededor, afectan la familia completa, afectan hasta los compañeros de trabajo, los amigos, los vecinos. Bueno, hasta aquí hemos estudiado qué pasa si no perdonas a tu cónyuge, pero ahora vamos a estudiar lo mejor. Ahora vamos a estudiar qué pasa cuando perdonas a tu cónyuge. ¿Qué pasa cuando perdonas a tu esposa? ¿Qué pasa cuando perdonas a tu esposo? Dice así la palabra de Dios en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Quitando la expresión hombres y poniendo aquí la expresión esposo o esposa, quedaría así. Porque si perdonáis a tu esposo o a tu esposa sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Si la perdonamos a ella, Dios también nos perdona. Si lo perdonas a él, si perdonas a tu esposo, hermana, si lo perdonas, solo si lo perdonas, Dios también te perdona. Esas son buenas noticias. Y si Dios nos perdona, entonces podemos disfrutar de la herencia. Y ya estudiamos en la clase de la semana número 5, que la herencia es todo lo que tiene el Padre. Jesucristo nos dio autoridad para hacer todo lo que Él hace. Él dice, en verdad os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, dice la palabra de Dios. La herencia es todo lo que tiene el Padre, todo. Si podemos hacer todo lo que Jesucristo hizo, por supuesto que podemos hacer todo lo que los profetas hicieron. Podemos hacer todo lo que Abraham hizo, todo lo que Isaac, todo lo que Jacob, todo lo que José, todo lo que Moisés, todo lo que Josué, todo lo que Gedeón, todo lo que Sansón también, todo lo que hizo David, Salomón, todo lo que hizo Elías, Eliseo, todo lo que hizo. Si podemos hacer todo lo que Jesucristo hizo, entonces podemos hacer todo lo que hicieron los profetas, porque los profetas, los patriarcas, los reyes, solamente eran sombra y figura del que había de venir. Me gusta hablar de la herencia a la que tenemos derecho, porque es vida. El Señor Jesucristo dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Definitivamente, desconocer el tema del perdón mata. Desconocer el tema del perdón es enfermedad. Desconocer el tema del perdón es muerte. Desconocer el tema del perdón es ruina, es amargura. Perdonar significa soltar, liberar. Y cuando tú liberas a alguien,
Cuando tú liberas al que te ha ofendido, cuando lo perdonas, también te estás liberando tú. Solo que muchos hacen como los bancos. Los bancos no perdonan la deuda, los bancos aplazan la deuda. Pero lo que Dios manda es perdonar. La gente perdona, pero no olvida. Y eso no es lo que nos manda Dios. En realidad, los esposos que no perdonan, las esposas que no perdonan, no saben lo que hacen. Bien dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una de esas verdades que nos da el Señor Jesucristo es el perdonar. El perdonar nos hace libres. Libres para disfrutar la presencia de Dios. Libres para deleitarnos en su presencia. Libres para reconciliarnos con Él. Libres para entrar confiadamente al trono de la gracia. Libres para recibir las promesas. Libres para disfrutar las promesas. Para recibir el cumplimiento de los pactos y la herencia. Ahora todos queremos perdonar, ¿verdad? Todos queremos perdonar. Si pregunto, ¿quiénes quieren perdonar? Todos levantamos la mano, ¿verdad? Y si digo, ¿quién de ustedes no quiere perdonar? Levante la mano. Seguro que nadie va a levantar la mano. O de pronto uno, dos. Pero a esas personas que aún a esas alturas, conociendo la verdad que nos hace libre, y aún se les dificulta perdonar, yo les aconsejo declararlo. Declara con la boca que perdonas. A mí me sucedió. Para mí me era difícil perdonar. Unas personas me habían devuelto mal por bien y era difícil que yo las perdonara. Pero entonces empecé a declarar que las perdonaría. Decláralo. Y como la palabra tiene poder, si nosotros declaramos perdón, muy pronto viene ese sentimiento sincero de perdonar. Si no sientes perdonar, declara que perdonas. Decláralo. Es un mandato de Dios. Es un mandato de Jesús. Está establecido en la Sagrada Escritura que perdonemos. Ahora bien, si tengo que perdonar a los demás, con mayor razón voy a hacerlo con mi cónyuge, porque hemos aprendido que nuestro cónyuge es nuestra misma carne, que somos una unidad con él, que el que ama a su cónyuge, a sí mismo se ama. El que perdona a su cónyuge, a sí mismo se perdona. La esposa que está perdonando a su cónyuge, realmente se está perdonando a sí misma, porque los beneficios del perdón también vienen para ella. Si vienen para su esposo, también vienen para ella. Lo mismo para los esposos. Definitivamente, las bendiciones de Dios están ahí. Es como una feria donde están regalando paz, salud, prosperidad, etcétera. Pero el boleto de entrada es el perdón. Necesitamos perdonar. La falta de perdón es un pecado. Es un pecado que se llama obstinación. Obstinado a no perdonar. Dios dice que hay que perdonar, pero hay algunos que se obstinan en no perdonar. Y dice la palabra de Dios que la obstinación es como idolatría. El que dice que no puedo perdonar, lo que Dios está entendiendo de nosotros es, no quiero perdonar. Y cuando tenemos falta de perdón, entonces hay en nosotros frustración, separación de la gracia de Dios. Nuestro perdón está retenido. No nos alcanzan las bendiciones. Es un pecado que hay que confesar. Me he preguntado muchas veces por qué la iglesia tradicional no incluyó el perdón dentro de las listas de los pecados capitales. La falta de perdón es un pecado que tenemos que confesar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y por qué perdonar? Porque Dios nos perdonó primero. Jesús pagó la deuda por ti. Él pagó la deuda por tu esposo, por tu esposa. Una deuda mucho más alta, mucho más grande que cualquier deuda que alguien pueda tener. Si el Señor no hubiese subido a la cruz y pagado el precio por nosotros, no tendríamos esperanza de salvación. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que sucede es que a muchos les pasa como el siervo malvado del capítulo 18 de Mateo. Muchos van a Cristo Jesús e imploran perdón y reciben perdón. Pero cuando llegan a casa, hacen con su esposa o con su esposo lo del siervo malvado. No lo perdonan. Y en este tema del perdón es necesario que entendamos que quien cometió la ofensa no es necesario que se arrepienta para que nosotros lo perdonemos. Es el método que Dios usó para llevarnos al arrepentimiento. Jesús oraba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Esteban lo estaban apedreando, pero él imploraba a Dios misericordia para quienes lo estaban lapidando. No obstante, que no tenían la más mínima intención de arrepentirse. Pero tiempo después, muchos de ellos se arrepintieron. Dentro de ellos Saulo, el gran Pablo de las cartas de los apóstoles. El Señor sabe que hemos sido ensordecidos, enceguecidos, petrificados por el diablo.
pero el Señor quiere restaurarte, bendecirte. Pero cuando hay una persona que no perdona, entonces las bendiciones, las sanidades, los milagros están retenidos. El perdón, dice la Sagrada Escritura, no es por sentimiento, es por decisión. Evidentemente, el perdón no es un sentimiento, ni es un deseo. El perdón es una decisión de la voluntad. Se trata de poner nuestra voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Si obedecemos a Dios y perdonamos, muy pronto vendrá ese sentimiento de perdonar. Dios no ve a nuestra esposa o a nuestro esposo como nosotros la vemos. Dios ama a nuestra esposa. Dios ama al esposo. Él lo ve como otra víctima del diablo. Pide a Dios que te muestre cómo es que Él lo ve, cómo es que Él la ve. Él los ama. Él ama a las esposas, Él ama a los esposos. El perdón no se maneja por sentimientos. El perdón es un mandamiento de parte de Dios. O perdonas o Dios no te perdona. O perdonas o te vas a una celda de atormentadores y tus bendiciones las retienen los verdugos. Dios se agrada cuando perdonamos. A Dios le complace cuando tomamos la decisión de perdonar, de obedecerle. Él se deleita que le demos lo que más nos cuesta. Si te cuesta perdonar, a Dios le agrada que le demos lo que más te cuesta, porque Dios nos dio lo que más le costaba. Su hijo. Dicen las personas que el dolor más grande que puede experimentar una persona es ver morir a uno de sus hijos. Y Dios, nuestro Padre, Él entregó lo que más le costaba. Lo entregó para nosotros. Lo entregó por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros fuésemos perdonados, para que nosotros fuésemos sanos, para que nuestras maldiciones fuesen destruidas, para que nosotros recibiésemos el Espíritu Santo de Dios y para que nosotros tengamos herencia. Necesitamos perdonar. Y si aún así, después de lo aprendido, te es difícil perdonar, te invito a perdonar por obediencia. Es la manera como yo aprendí a perdonar, por obediencia. Yo le dije, Señor, yo no siento perdonar, pero voy a obedecer. Y en esa obediencia voy a declarar que perdono. Te invito a hacerlo por obediencia. Si no has podido perdonar, entonces te invito a hacerlo por obediencia. Vamos a darle a Dios lo que más nos cuesta. Vamos a obedecer. Puedes decirle al Señor, puedes decirle con toda confianza, Señor, me es difícil perdonar, pero voy a perdonar por obediencia. Voy a perdonar porque tú ordenas que perdonemos. Voy a perdonar porque la Biblia dice que si yo no perdono, entonces tú no me perdonas. Entonces voy a perdonar porque yo quiero tu perdón. Yo quiero tu reconciliación. Yo quiero tu cercanía. Yo quiero disfrutar de tu amor, de tu presencia. Yo quiero ver tu gloria. Y para terminar, te invito a perdonar. El perdonar es una orden de Dios. El perdonar es obedecer. El perdonar es agradar a Dios. Te invito a hacer eso que antes te parecía imposible. Recuerda, es una decisión, no es un sentimiento. Solamente tienes que decidirte a perdonar y perdonar. Tal vez tu esposo o tu esposa te ofendió gravemente y tu esposo o tu esposa no pueden pagar porque la ofensa es muy grande. Pero yo te digo, la sangre de Cristo es suficientemente poderosa y suficientemente grande para pagar todo. En realidad ya está pago. Te invito a decir ahora el nombre de tu esposo o de tu esposa y di, ya no necesitas pagarme nada. Todo ya fue pago por la sangre de Jesús. Te invito a declarar ahora que todas las ofensas que te hizo tu esposo o tu esposa están pagas y saldadas. Y que así como Jesús echó tus pecados en lo profundo del mar y no se volvió a acordar más de ellos, tú también sacas ahora las ofensas que tu esposo o tu esposa te hizo y las lanzas al mar, un mar profundo, y nunca más te volverás a acordar de ellas. Y para terminar, vamos a rematar bien. Vamos a terminar victoriosamente esta sesión. Vamos a ejercitarnos en el perdón. Te invito ahora, hermano, hermana, te invito ahora a recordar 5 actos, 5 comportamientos, 5 actitudes de tu esposo o de tu esposa que te ofendieron y que no has podido perdonar. Y declara ahora que perdonas. Declara que perdonas. Padre, en obediencia a ti, por cuanto tú mandas que tenemos que perdonar, yo perdono a mi cónyuge. Declaro que todas las ofensas que él me hizo o que ella me hizo están pagas, están saldadas por la sangre preciosa de Jesús. Tomo ahora esas ofensas y las lanzo, las dejo caer en un mar profundo y nunca más me volveré a acordar de ellas. Porque así lo hizo Jesús conmigo. Tiró mis ofensas en un mar profundo y nunca más se volvió a acordar de ellas. Declaro que perdono. Declaro que perdono no solamente a mi cónyuge, ahora perdono personas que me han ofendido. Perdono a mis padres por cosas que me hicieron cuando era pequeño, cuando era pequeña,
perdono vecinos, perdono compañeros de trabajo, perdono clientes, perdono a mis jefes, perdono a mis compañeros de negocio, perdono a los que no me han cumplido contratos, perdono a mis hijos, perdono a todos los que me han ofendido ahora. En el nombre de Jesús declaro que perdono. Oh Padre, declaro que perdono ahora. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te ruego que me reargullas, me traigas a memoria si aún no he perdonado a alguien. Declaro ahora que perdono. Los suelto, los dejo libres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús, hay enfermedades que ya no tienen derecho de estar en ti. Hay enfermedades a los huesos, enfermedades a la sangre, enfermedades a los tuétanos, enfermedades al corazón, enfermedades a los nervios, enfermedades a las carnes, que ya no tienen que estar ahí, no tienen que estar ahí. Yo les ordeno en el nombre de Jesús que tienen que salir, ya no pueden estar ahí, no tienen derecho, no tienen derecho. Estaban ahí a causa de la falta de perdón, pero ahora no tienen derecho a estar ahí. Salen en el nombre de Jesús. Sale la artritis, sale el cáncer, sale la migraña, sale la cojera, sale la sequedad de la mano. Salen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esa columna retorna a su lugar. Esas vértebras toman su posición en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese cuero cabelludo vuelve a dar cabello, en el nombre de Jesús. Esa gordura excesiva se va. Adelgaza a la persona ahora, adelgazan ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esas protuberancias, esas hernias, esos quistes, esos tumores internos y externos se van en el nombre de Jesús. Hay sanidad. La falta de perdón estaba reteniendo la sanidad, pero ahora fluye la sanidad, fluye desde el cielo. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Te declaro libre de tu enfermedad. Te declaro libre de esa atadura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres libre. De aquí en adelante tu vida es libre. Vas a disfrutar la vida ahora. Porque el perdón es vida. El Señor Jesucristo dice que es vida. Y vida en abundancia. Es salud, es paz, es prosperidad, es bienestar. Es calidad de vida. Nos vamos hoy gozosos, sanos, libres, salvos. La maldición se fue. Somos herederos. Nos vamos a disfrutar la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Llegamos al final de un nuevo avance del curso para parejas. Fundamentos de impacto para un matrimonio victorioso. Sigue descubriendo la forma estable, triunfante y agradable de vivir en pareja. Te invitamos a seguir aprendiendo del invaluable y precioso contenido del curso. Si deseas, puedes adquirir los libros en forma digital o escrita en amazon.com. Para más información visita www.matrimoniosvictoriosos.org o en Facebook Pastor Luis Palacios.